Bueno, genial. Voy a arrancar con la clase propiamente de hoy. Y acá tenemos una situación experimental, un ensayo de control de malezas. Quiero que lo lean y me digan cuál es la variable de respuesta y cuál es la variable explicatoria, las variables explicatorias. La respuesta es malezas por metro cuadrado, Muy ¿no? bien. Número de malezas por metro cuadrado. ¿Qué tipo de variable es esta? Ay, Discreta. Es discreta, ¿no? Es una cuantitativa discreta. No puedo tener 1,8 malezas. Cuantidiscreta, y con lo que charlamos recién, es un conteo, ¿no? Estoy contando malezas. Poisson. Es Poisson. Entonces, los conteos que no tienen una cota superior, porque de nuevo acá, el mínimo de esta variable es 0. ¿Tengo un número máximo teórico de cantidad de malezas por metro cuadrado? No. No. Entonces, no tiene cota superior, es un conteo, la opción va a ser Poisson. Así que ya no es LM, no es un modelo lineal. ¿Y variables explicatorias? Herbicidas. Los herbicidas. ¿Y esta es variable cuanti o quali? Quali. Quali. Es una variable quali y tiene 3 niveles, ¿no? Sí. Bueno, ¿hay algo aleatorio? Las parcelas. De cada parcela, ¿cuántos datos tengo? Uno. Uno. Entonces, Uno por ¿va como parcela. factor aleatorio la parcela? No. 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 Vuelvo a repetir para que algo vaya, porque ahora van a empezar, si se convirtieron a los mixtos, van a empezar a ver factores aleatorios por todos lados. Es un efecto colateral de estos cursos. El punto es que tienen que pensar que si de cada uno de esos niveles tienen un solo dato, no amerita para que vaya como factor aleatorio. No tengo que declarar falta de independencia. Acá tenemos 18 parcelas y el dato que saque de número de malezas, acá encontré, no sé, 3 malezas. En la parcela 2, 0 malezas. En la 18, 5 malezas. Este dato es independiente de este dato, son parcelas distintas. Por lo tanto, no hay factor aleatorio. Si de cada parcela yo tuviera submuestras, ahí sí, pero no dice nada de eso acá. ¿Vamos? Bueno, entonces, esto parece como si fuera una ANOVA de un factor, solamente la única particularidad es que no vamos a poder aplicar una ANOVA, porque la variable no es continua. Acá hice un poco descriptiva. Estamos viendo que en el tratamiento control es donde tenemos la mayor cantidad de malezas y después cae en los otros dos tratamientos, pero bueno, no sabemos si las diferencias son significativas. Entonces, están los puntitos. Entonces, estos datos no los podemos usar, no los podemos analizar con un modelo lineal general que asume distribución normal, sino uno generalizado. Esto es un marco muchísimo más amplio, es como que la distribución normal es un caso particular de un generalizado y la lógica de modelado que vamos a ver ahora nos permite que en la parte de variable respuesta tengamos una lista de opciones bastante amplia. No es cualquier distribución de probabilidades, sino son distribuciones de probabilidad de la familia exponencial. Pero la familia exponencial es una familia bastante grande que incluye variables discretas y variables continuas. Por ejemplo, la normal la podríamos, si quisiéramos, modelarlo con esto. Es un caso particular. Pero también está la beta, ¿se acuerdan que les conté hace un rato? La gamma, que es una que se usa para modelar tiempo hasta el evento. La exponencial, que es otra que también se usa para modelar tiempo. Pero después miren quiénes aparecen acá. La Poisson, la binomial, la Bernoulli está acá también, que la mencionamos también para los datos dicotómicos. O sea que tenemos una lista de opciones mucho mayor. Las estimaciones, como decía Tere, ahora no vamos a tener cuadrado medio del error, esas cosas, vamos a tener estimaciones por máxima verosimilitud. Y siguen siendo modelos lineales, con una trampita, ahora vamos a ver, pero siguen siendo modelos lineales, con lo cual todo lo que estuvimos viendo hasta ahora
de la parte derecha de la ecuación nos sirve perfectamente para este caso. El tema de las interacciones, los aleatorios, las estructuras de anidamiento, todo. Bueno, ¿qué tiene de distinto un modelo lineal generalizado con respecto a lo que nosotros estamos acostumbrados? Tiene 3 patas. En vez de 2 patas, que es lo que hasta ahora veníamos con i en función de x, ¿no? Una variable respuesta que era aleatoria y un predictor lineal. Eso es nuestra vida hasta ahora. Bueno, esto tiene 3. Tiene, por un lado, el componente aleatorio, que es el que tiene que ver con la variable respuesta y que tiene una distribución de probabilidades de la familia exponencial. En segundo término tenemos un componente predictor lineal, que es la parte de la derecha, por ejemplo esto, una ecuación de regresión. Un mu más alfa i más beta sub j, o sea, un modelo. Esta parte de acá que lo llamamos predictor lineal, ¿se acuerdan? Son modelos lineales en los parámetros. Así que hasta ahora nada nuevo, tenemos esto y tenemos esto. Lo novedoso que aparece en los modelos lineales generalizados es esto, la función de enlace. La función de enlace o función link es la que va a ser la trampita, porque nosotros, salvo para datos normales, no vamos a estar modelando a la esperanza de i o a i en función del predictor lineal como hacíamos acá arriba, sino que vamos a estar modelando una transformación de la esperanza de i. No una transformación de i, sino una transformación de la esperanza de i que se va a vincular linealmente con las predictoras. Entonces, esa función de enlace la vamos a ver, por ejemplo, la función logaritmo, lo que va a hacer, tiene unas propiedades bastante interesantes porque va a ser que si bien nosotros vamos a aplicar un modelo lineal como hacíamos antes, cuando yo haga predicciones usando este modelo lineal, las predicciones sobre i van a respetar el rango teórico de la i. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si estoy prediciendo datos de conteo, va a ser imposible que una predicción me dé negativa. Si estoy haciendo una predicción de una proporción, como vimos recién, la proporción de espermatozoides que se mueven, va a ser imposible que este modelo me dé un número menor a 0 o mayor a 1. ¿Se entiende? O sea, no es cualquier verdura que meto acá, sino es una función matemática que tiene que ver con la variable, con la distribución de probabilidades de la variable respuesta y que acota dentro de ese rango teórico. Entonces, vamos a hablar un poquito de cosas que podemos, hay más variables, ¿no? Más variables de la familia exponencial, más distribuciones, perdón, pero estas son las más comunes. La Poisson que ya la vimos. La Poisson dice que, la teoría de la Poisson dice que la varianza y la media son iguales, es decir, si por ejemplo, la cantidad de frutos en una planta en promedio es 5, yo esperaría una varianza de 5. En cambio, en plantas con promedio de 10, esperaría una varianza de 10. ¿Se entiende? Acá no hay homocedasticidad. La variable se comporta heterocedástica. Cambia la media, cambia la varianza. Eso es en Poisson. Binomial negativa también son conteos, igual que arriba, pero donde la relación varianza-media no necesariamente es 1, puede ser mayor a 1. Bernoulli son estos datos de presencia-ausencia. La binomial es el que vimos recién, cantidad de éxitos en n. Y todas estas son discretas, ¿no? Y después todo lo que aparece acá son continuas. Normal ya la conocen. Media y varianza no están relacionadas. Por eso nos pasamos probando homocedasticidad en todos los ejemplos anteriores. La distribución gamma es una continua para tiempo de supervivencia, distancia al vecino más cercano, y la distribución beta es la que les conté, que es una proporción de una continua sobre un total, continua sobre continua. Esto es como un ejemplo y quiero que piensen todos ustedes, y vamos a abrir un foro para eso, las variables respuestas que están midiendo, que tal vez las modelaban como normal o tal vez no sabían bien para dónde agarrar,
¿qué les parece a priori con esta descripción? ¿Cuál sería la distribución que en principio probarían? ¿Sí? Bueno, entonces esta es una primera decisión. Esto hay que pensarlo porque cuando escribamos el modelo le tenemos que decir, mirá que la familia de distribución es Poisson, o es binomial negativa, o es Bernoulli. ¿Sí? No hay default. Y no es que es ensayo y error. Porque si yo tengo un conteo en un continuo, eso no es una binomial. Adriana, Sí. ¿por qué en normal aparece menos infinito? Si yo tengo peso, altura, no puedo tener menos de 0. Pero acordate que el modelo teórico es así. En teoría, esto, no sé si te acordás, pero la teoría decía que la función es asintótica al eje de las x. Sí. ¿Qué quiere decir? Que el modelo teórico no se corta en 0. Obviamente, la distribución, un peso, no te va a tomar nunca valores negativos, pero en teoría la distribución normal, si acá tenés el medio del peso, esto sigue hasta menos infinito y sigue hasta más infinito también. Solamente que las probabilidades para estos valores son, no sé, 10 a la menos 28. Sí. Pero tu modelo normal no tiene a priori ninguna cota ni inferior ni superior. Ok. Bueno, entonces, lista de distribuciones de probabilidad. Como les mostré recién, hay relaciones entre esperanza y varianza. Nosotros venimos acostumbrados a esto, en la normal, cambia la media y la varianza es constante, esto es la normal. ¿Esta cuál sería? Cambia la media y cambia la varianza en la misma proporción, 4, 4. Poisson. Esta es una Poisson. Esta de acá, que la varianza no es constante, pero tiene un máximo después baja, esto es la binomial de que tiene un máximo en 0,5, la binomial y la Bernoulli. Bueno, y este ejemplo de acá, que la media cambia con la media y varianza están asociadas, pero no en una relación lineal, esta de acá es la gamma. ¿Sí? Pero fíjense que ahora, antes hablábamos de heterocedasticidad. Ahora, salvo para la distribución normal, el concepto de heterocedasticidad no existe porque necesariamente si la distribución es Poisson, la media y va a cambiar, perdón, la varianza va a cambiar con la media. Bueno, muy bien. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el predictor lineal, que es la parte de la derecha de la ecuación, todo esto, que ya saben cómo usarlo. Interacciones, polinomios, bla, bla. Y ahora viene la función de enlace. La diferencia que vamos a tener es que yo antes acá ponía la esperanza de i, ¿no? En cambio ahora no voy a poner la esperanza de i, voy a poner una transformación de la esperanza de i. Y eso es la función de enlace. Entonces, les cuento lo más común, lo que seguro ustedes tienen o van a tener en algún momento. Si mis datos son Poisson, la función de enlace que se usa es el logaritmo. Entonces, en realidad, yo voy a estar ajustando este modelo, que es un modelo lineal, ¿no? Es lineal. Solamente que acá no es la esperanza de i, es el logaritmo de la esperanza de i. Y si tengo datos binomiales o Bernoulli, lo que voy a estar modelando es el logaritmo de la esperanza de esto que se llama odds. No sé si lo escucharon alguna vez, no importa el nombre, pero es la probabilidad de éxito dividido la probabilidad de fracaso. Sería la proporción de espermatozoides que se mueven dividido la proporción de espermatozoides que no se mueven. Esta cosa que les puede parecer un chino ahora, vamos a ver que tiene unas propiedades, los beta son unas cosas hermosas, tienen unos significados muy interesantes, igual que acá. Y responden a todo un marco que después yo eventualmente, si estoy en una binomial, puedo, por ejemplo, estimar probabilidades. Entonces voy a estimar probabilidades de que un espermatozoide se mueva en función de mis predictoras. ¿No? O sea, finalmente digo, ustedes vamos a modelar a este nivel. Acá va a operar R.
Lo bueno es que esto es un modelo lineal, lo cual es muy sencillo de hacer estimaciones en modelos lineales, o es más sencillo que en modelos no lineales. Lo complicado es que lo que va a predecir no va a ser mi variable respuesta, sino una transformación de la esperanza. Pero una vez que estimé beta 0 y beta 1, lo que hacemos es aplicar la función inversa. Por ejemplo, si estoy con logaritmo exponencio, hago e elevado a la función y hago predicciones a nivel de la cantidad de malezas. O hago toda esta cuenta extraña de acá y hago predicciones a nivel de proporción, o perdón, la variable se llama motilidad. Directamente motilidad, que es una proporción de espermatozoides que se mueven. Bueno, más o menos se entiende. Esto es como el corazón de lo que es un modelo lineal generalizado. Tomamos cosas que ya estamos cómodos y sabemos manejar, que es un modelo lineal, un beta 0, un mu más alfa, pero del lado izquierdo le hacemos un paquetito con una transformación, pero después todo vamos a trabajar como distintas escalas. A escala del predictor lineal, pero después eso va a bajar a escala de la variable respuesta. Aclaro que esto no es lo mismo que transformar los datos, es otra lógica. Capaz ustedes alguna vez hicieron, ay, no me da, tengo una variable de conteo y no me da la homocedasticidad, entonces ¿qué hago? Le aplico raíz cuadrada y hago una nova, ¿no? Capaz hicieron algo así, o aplico logaritmo y hago una nova. Esto no es eso, a los datos no los vamos a transformar, los datos van a entrar como una Poisson, como una binomial, como una beta, como lo que fuera, y la operatoria va a estar dada a partir de este modelo de acá. ¿Ven? No es esperanza del logaritmo de i, sino que es el logaritmo de la esperanza de i. Bueno, ¿más o menos se entendió la idea? Porque con esta vueltita que hicimos acá podemos hacer maravillas en cuanto a la capacidad para modelar distintos tipos de variables. Acá está un poco el resumen de lo que les estoy contando, pero básicamente vamos a tener dos escalas. Una es la escala del modelo del predictor lineal o la función de enlace. Es una escala donde no están los datos que medimos, sino esa esperanza transformada. Pero ahí es donde hacemos toda la parte de las estimaciones. Ahí hacemos la máxima verosimilitud, sacamos los beta, bla, bla. Y después lo que hacemos es pasarnos a la escala de los datos, a la escala de la variable respuesta. Entonces nuestras conclusiones van a estar y nuestras medias que mostremos, los gráficos que mostremos, los P que podamos poner, van a estar a nivel de o la viabilidad de los espermatozoides o la cantidad de frutos, o el poder germinativo. ¿Sí? Sin ninguna transformación real que hagamos nosotros en la base de datos. No es que hay que sacarle alguna transformación a la variable de respuesta. Bueno, vamos a verlo. ¿Cómo se hace esto? Que suena tan complicado. Acá, perdón, voy a pasar un poquitito. Acá. Esto lo hago con la librería LM4, que ya la usamos. Y la lógica, miren esto. ¿Qué cambia? Le ponemos una G adelante. Esto que ya lo sabemos hacer. Y X, y acá va lo de siempre, ¿no? Acá nuestra variable de respuesta y acá una sola X, A por B, lo que fuera. Después viene la base de datos. Y lo que sí es nuevo que le tenemos que ingresar es qué distribución de probabilidades proponemos nosotros para la variable de respuesta. Lo que sí podés obviar es la función de enlace. Esto podés no ponerlo. ¿Por qué? Porque por default sí toma, que si es Poisson es log. Log. Y si es binomial te usa logit, que es esa función que les conté ahí. Así que esto pueden no ponerlo. Y de hecho, yo la verdad que nunca necesité cambiar esto, ¿no? Usar otra función de enlace. O sea, normalmente con poner la familia ya está. De hecho, fíjense, el script que tienen ahí, miren qué fácil es. Pongo malezas, pongo tratamiento, la base de datos, la familia y ya está. Eso me da un summary.
¿Qué pasó? Me convirtió las variables en dummies, ¿no? Me está haciendo las comparaciones, como que tomó el control como referencia y me está dando el tratamiento con herbicida 1 con respecto a esto, el tratamiento con herbicida con respecto al otro. ¿Sí? Pero ya está, es esto. Esta es la estimación del modelo. Ahora, antes de mirar estos p-valores o estos o ver comparaciones, porque acá en realidad tendría que usar el emins, ¿qué tengo que hacer? No sé, hay supuestos. Verificar los supuestos, o no, no sé. Esto ya como en sus cabezas tiene que estar. Primero con los datos hago descriptiva, segundo planteo un modelo y tercero analizo los supuestos del modelo. Si todo anda bien, recién ahí hago la inferencia y conclusiones. Esto no importa si es GLM, LM, lo que fuera, es la lógica, el algoritmo de análisis de datos, ¿no? Entonces, chusmeamos un poco la descriptiva, planteamos un modelo, pero antes de hacer la inferencia tengo que ver los supuestos. Entonces, acá, perdón, antes no, vuelvo después para acá, vamos a ver los supuestos. Los supuestos, muestra aleatoria, observaciones independientes, lo de siempre. Si no hay independencia, no importa porque ya sabemos que lo podemos resolver con mixtos. ¿Sí? ¿Qué más? Esto es un modelo lineal, así que tenemos el supuesto de linealidad para las predictoras continuas. Acá nuestra variable es cualitativa, la predictora, así que esto no va. Y antes teníamos normalidad y homocedasticidad, ¿se acuerdan? Ahora eso se cayó, tengo una distribución de Poisson. Entonces, de lo que se habla acá, el supuesto que tenemos que chequear es, ¿se acuerdan que en la Poisson dijimos que media y varianza son iguales? La teoría de la Poisson dice cambia la media, cambia la varianza. Bueno, este es un supuesto fuerte. Este supuesto dice que, fíjense acá yo estoy poniendo, imaginemos que estas son las malezas en el campo. Las malezas se tienen que distribuir al azar. Si ustedes de acá hacemos cuadraditos, vamos a ver que en general media y varianza son iguales, se está cumpliendo esto. O sea, cuando la distribución es aleatoria, los eventos se dan al azar, funciona esto. Pero me puede pasar que yo tenga esto o que tenga esto en el campo. Si tengo esto, que es una distribución regular, por ejemplo, cuando hay un fenómeno de competencia, ¿cómo les parece que va a ser la varianza acá con respecto a la varianza en este caso? Menor. Menor, porque está todo regular. Entonces vamos a tener, si yo tiro cuadrante, voy a tener siempre tres plantas. En cambio acá, y capaz me cayó acá y tenía un manchón, y cayó acá ninguna. ¿Me siguen? Si tenemos este patrón, baja la varianza. Sí, baja la varianza, perdón. Y si estamos acá, Sube. y acá va a subir. Siempre comparado con esta situación. Esta es la situación de Poisson. Entonces, nos puede pasar esto, y esto es súper común que ocurra. Así como la homocedasticidad era la excepción más que la regla, estas dos situaciones son más comunes que la primera. Esto se llama subdispersión y esto se llama sobredispersión. Este es el supuesto en Poisson. En la independencia ya sabemos cómo solucionarlo. En cambio bueno, les voy a contar después alternativas, pero lo que tenemos que chequear es si se cumple que la relación media-varianza sea la que se espera. O sea, por el primer caso, el primer cuadrante. El primer caso, exactamente. ¿Sí? Bueno. Esto, perdón, lo paso. Ahí se calculan unos residuos y lo que les quiero mostrar es cómo se chequea. Esperen un momento, acá está. La sobre o la subdispersión. Entonces, sobre subdispersión les puede pasar en Poisson y también nos puede pasar en la binomial. En estas dos distribuciones podemos tener problemas de sobre o subdispersión. ¿Por qué?
porque la teoría de esas dos distribuciones postula relaciones bien específicas de la media y la varianza. Entonces, si no se cumplen estas relaciones específicas, vamos a estar o en sobre o en subdispersión. La Bernoulli, no. Bernoulli no tiene posibilidad de sobre ni de subdispersión, y en la normal queremos que sean independientes, ¿no? Entonces, esto es un supuesto que vamos a chequear cuando tengamos una binomial, como era el ejemplo de la motilidad o es el ejemplo del poder germinativo, y este lo vamos a chequear, y también lo vamos a chequear cuando tengamos conteos. ¿Sí? Bueno, ojo, porque si ustedes tienen sobre o subdispersión, la inferencia va a estar mal. Los errores estándar van a ser o más chicos o más grandes de lo correcto. Y por lo tanto no le podemos creer a los p-valores. Entonces, ¿cómo se diagnostica esto? Hay un estadístico de dispersión. Es estadístico, acá está un poco, se movió esto. Se calcula de esta manera. Se calculan los residuos de Pearson, se elevan al cuadrado, se dividen por los grados de libertad, y este coeficiente que yo acá los calculé, está en el script de la función, la lógica es que debería dar alrededor de 1. Si este estadístico de dispersión da alrededor de 1, lo que me está diciendo es que la relación varianza-media es la propuesta para esa distribución, Poisson o binomial. Si nos da mayor a 1, quiere decir que la varianza es más alta que la esperanza. Estamos en un caso de sobredispersión. ¿Dónde nos empezamos a preocupar? Bueno, por ejemplo, Sur dice, hasta 1,5 no importa, se la banca bien, podés seguir asumiendo Poisson. Si es más de 1,5, vas a tener que solucionarlo de alguna manera. Y si es menor a 1, estamos hablando de subdispersión. ¿Sí? ¿Y se soluciona la subdispersión? Sí, hay solución para todo. Y entonces acá hacemos la cuenta para nuestros datos y nos da 1.16. Por lo tanto, ¿qué dicen? Se la van. En la media varianza sería... Sobredispersión. Hay sobre, pero se puede suponer que está cercano a 1. Exacto, porque 1 no les va a dar nunca. Piensen que esto es un muestreo, ¿no? Entonces, aunque la verdadera relación sea 1, cuando ustedes muestrean no les va a dar 1. Así que toleramos una cierta variación alrededor de ese 1 y esto está dentro de esa tolerancia. Por lo tanto, podemos decir que no detectamos problemas ni de sobre ni de subdispersión. Por lo tanto, las cuentitas que hicimos acá, esta inferencia es confiable. ¿Sí? Lo mismo que haríamos en un modelo lineal clásico. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta que teníamos que contestar? Es una pregunta de ANOVA y es, ¿hay diferencias entre los tratamientos? ¿O algún tratamiento difiere? Entonces, hacemos una ANOVA del modelo con la librería CAR. Y acá está el efecto del tratamiento. Las pruebas, esto no es una ANOVA clásico, no es una suma de cuadrados, nada que ver. Son con chi cuadrado, con máxima verosimilitud, no importa, pero miren acá el P. ¿Qué dicen con este P? Muy significativo. Hay efecto del tratamiento. Hay efecto del tratamiento. Por lo menos uno de los tratamientos tiene un valor esperado distinto. Bueno, y entonces, ¿cómo seguimos con esto? Ver cuál. La comparación múltiple. Prefiere. Claro, ver cuál. Comparaciones. ¿Vamos bien? A esto no le damos bolilla porque nuestra variable es quali. Entonces nos vamos a algún método de comparaciones. Y acá está. Y, yo no lo puse acá, después lo buscan, pero esto es el EMINS, no es que nos vamos a otro planeta. Es exactamente lo mismo, todo lo que vieron hoy, efectos principales, efectos simples, eso de ponerle la barra, si tuviéramos una interacción, ¿no? No es el caso, es la misma lógica. Entonces hacemos un EMINS y después yo aparte le pedí los intervalos de confianza del EMINS. Bueno. Y entonces,
ahora tenemos ahora sí, ¿se entendió lo que hicimos? Hicimos una prueba, comparamos usando una distribución de Poisson, y ahora es donde aparece el tema de las dos escalas. Vamos a tener resultados a la escala del predictor lineal, que se acuerdan que era escala logarítmica, y después a la escala de la variable de respuesta, de cantidad de malezas. Entonces, acá yo les estoy mostrando las comparaciones en escala del predictor lineal. Este número y este número están en escala logarítmica, es logaritmo natural. Estas diferencias son diferencias de logaritmos. Y la verdad que a mí no me interesa mostrar nada, y acá está el gráfico, entonces yo estoy mostrando los logaritmos de las medias y bla, bla. Pero yo no quiero esto, quiero trabajar con malezas por metro cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos de escala. Le pedimos al LEMINS que nos dé los resultados en la escala de la variable. Y eso, nada, es una liñita más en el código de LEMINS, y es lo que tenemos acá. Acá está en escala, acá les puse las dos para que se compare. Una es escala del predictor lineal, así que acá estamos con logaritmo natural, y esta es variable de respuesta, así que acá estamos con número de malezas. Entonces, ¿qué es este número 12, 2 y 5? Perdón, si esto es logaritmo y lo quiero pasar a esta variable, tengo que aplicar la inversa, ¿no? Sí. Entonces, ¿de dónde salió el 12,83? La exponencial. Exacto. Elevado. E elevado a la 2.55. E elevado a este numerito de acá. Y me da este 12. Y E elevado, pero ni siquiera, o sea, obvio que no tienen que hacer ninguna cuenta a mano. Acá lo tienen. Entonces, ¿qué es 12,83? La cantidad promedio de malezas en el control. 2,66, cantidad promedio, son los numeritos que están acá, ¿ven? Acá puse malezas. Entonces, ¿cuántas malezas acá? ¿Cuántas acá? ¿Cuántas acá? En promedio. Y después tengo o el p-valor o el intervalo de confianza. Yo acá preferí el intervalo de confianza. ¿Ven acá? Son los intervalos de confianza. Y las letras de significación que las pueden sacar. Digamos, esta parte es igual que lo que hacían antes. Solo que vean cómo son los intervalos de confianza. ¿Cómo son estos intervalos? Grandes. Pero además, mira esta parte de acá y esta parte de acá. Ah, desiguales, o sea, no son normales o algo, ¿no? No sería igual para arriba que para abajo. Eso. Son asimétricos. Y está bien que sean así, porque vuelvo, perdón, una para atrás. Acá sí son simétricos, porque acá estoy en escala lineal, ¿no? ¿Se acuerdan los logaritmos? Es escala lineal, es como lo que hacíamos antes. Y ahí los intervalos de confianza son simétricos. Pero yo no quiero trabajar en esta escala, quiero trabajar acá. Entonces, mis intervalos de confianza van a ser asimétricos. Y además, fíjense, como los datos los saco e elevado a algo, es imposible obtener un número negativo. Es esto que les decía, que el método mantiene las predicciones dentro del rango de la variable. ¿Sí? Una consulta ahí en el modelo. 12,83 dijimos que eran las malezas del control. ¿Y 2,66 son las malezas o hay que sumárselo al 12? Las malezas. Ya te está dando acá las medias. Ah. ¿Sí? Y ahora, las diferencias... Si no, sería un herbicida ahora. Horrible, tiene más maleza el del herbicida de fertilizante en vez de herbicida. Sí. Pero fíjense que las diferencias las vemos acá, en la escala lineal. Esto sí es una diferencia entre el control y el herbicida, es la diferencia entre estos dos. Por eso está en escala logarítmica. Una diferencia de logaritmos en esta escala es un cociente. Entonces, la magnitud de efecto en un modelo lineal era diferencia de medias, ¿no? Un delta de medias. O un coeficiente de regresión. Así nos manejamos hasta ahora. Ahora, las diferencias las tengo acá, pero a mí me interesa este mundo, el de la variable respuesta. Entonces, la magnitud de efecto ahora es un cociente
es media 1 dividido media 2. Es decir que, esto es para título informativo, ¿no? Digamos, con esta parte de acá ya está, y le ponen las letras y ya se concluyó. Pero quiero que se entienda que este cambio de escala tiene implicancias más allá de tener que hacer la exponencial, que es que la magnitud del efecto son cocientes. ¿Esto qué quiere decir? Que formalmente este 4,8 me está diciendo que el promedio de malezas en el control es 4,8 veces la cantidad de malezas con herbicida 1. Y si comparo con el herbicida 2, en el control tengo 2,4 en promedio, ¿no? 2,4 veces la cantidad de malezas que tengo en el herbicida 1. Es como hacer pasas, ¿no? Esto dividido esto, esto dividido esto. Entonces, nosotros para saber si una diferencia era significativa, en delta de media nos fijamos si el 0 estaba en el intervalo, ¿no? En cambio ahora, si estoy en esta escala, si estoy acá abajo, para ver si algo es significativo, nos fijamos si el intervalo de confianza contiene o no contiene el 1. Si contiene el 1, quiere decir que las dos medias son iguales. Bueno. Yo sé que es bastante para procesar el cambio de escala, esto tiene que asentarse. Esto me está diciendo que esto está en escala logarítmica, no escala de la respuesta, y acá me dice que aplicaron la inversa, los intervalos fueron aplicados a la logaritmo, así que acá está en escala de la variable respuesta. ¿Sí? Pero Adriana, sí. te hago una consulta. Esta inversa de la escala, digamos, cuando se invierte la escala, ¿te lo hace directamente la función? ¿O hay que darle un comando más? O sea, el GLM trabaja todo en la escala del modelo, que es esa escala logarítmica. Sí. Y ahí haces todo. Ahora, cuando haces las comparaciones por default te van a salir en la de arriba, no le agregas nada, pero si vos le decís a Lemins que te muestre las comparaciones en escala de la respuesta, automáticamente te da esta de abajo. Ah, perfecto. Esta la podés matar si querés. No, realmente no lo podemos sacar todo acá. Bárbaro, gracias. El comp 3, Adriana, está en un paso anterior, en environment, digamos. O sea, queda... Ese es el emins, le puse nombre, es comp 3, es emins. Sí. Y donde le digo, que me compare, los 3 tratamientos, pero que me dé los resultados en escala de la variable respuesta. Está en el script. Ah, ok. Sí, pero esto es emins. No, Sí. No hay nada nuevo, no hay ninguna herramienta diferente. Bueno, más o menos entendió qué es un GLM. Yo una cosa que no entendí, Adriana, es cuáles son las funciones que se engloban dentro de la familia exponencial. ¿Son la Bernoulli y la Poisson o es una función exponencial? No, todas esas, la binomial, la Bernoulli, la normal, la Poisson, la binomial negativa, todas esas distribuciones de probabilidad tienen una función de densidad que es equivalente, como que se despeja, y es esa función exponencial. O sea, son todas de esa familia. Además hay una distribución que se llama exponencial, pero ahora estoy hablando de la familia exponencial de distribuciones de probabilidad. Entonces usamos siempre GLM y le ponemos esta función de enlace. Totalmente. Ustedes pueden, si quieren, todo lo que vimos hasta ahora, resolverlo con GLM, y si lo que queremos, si los datos son normales, el link va a ser, se llama identidad, porque es el único caso cuando la distribución es normal que ustedes están haciendo el modelo para la esperanza de I. No hay una transformación, ¿no? Decimos mu más alfa I. Acá, no es que es el logaritmo de esto, es el logit de esto, es esto. Entonces, esto quiere decir que la familia es la normal, ponen Gauss o Gaussian, no me acuerdo bien, y el link es identidad. Y van a tener exactamente el mismo resultado que hicimos hoy en la mañana. No sé, Bien, y dentro del modelo también puedo
poner cuál factor es fijo y la base de datos. Exactamente. Entonces, hoy este ejemplo es todo fijo y es GLM, pero si tuviéramos un aleatorio es GLMER y